Sin acuerdo entre Consejería de Educación y sindicatos para frenar las diferentes convocatorias de huelga que comienzan mañana. Lidia Espina se ha reunido uno a uno con las centrales convocantes para trasladarles varias propuestas, entre ellas que la hora que el Principado quiere recuperar en junio y septiembre se desarrolle en el aula o en el patio, o que la Consejería asuma la parte administrativa de los centros con direcciones unipersonales. Hola, buenas tardes. Así pues, se mantiene la convocatoria de huelga para mañana, 27 de mayo, durante toda la jornada. A ese paro llaman Comisiones Obreras, UGT y SOATEA. A partir de ahí habrá también convocatorias de CESIF el resto de los días y de AMPE ya en junio. Los sindicatos han explicado sus posiciones. No ha habido ningún avance. La Consejería de Educación se niega a retirar la medida que dio lugar a esta situación, que es la de la supresión de la jornada reducida en junio. Reiterar que estamos profundamente decepcionados y que nada, llamamos, como ya hicimos, a seguir nuestra folla de ruta. Nos han hablado de un montón de medidas, pero sin concretar nada. La Consejería de Educación ha propuesto a los sindicatos nuevas medidas, como que la quinta hora se puede emplear como lectiva, bien sea en el aula o en el patio. Además, ha planteado la posibilidad de que la Consejería asuma la parte administrativa. Sobre la jornada de convocatoria de huelga de mañana, Lidia Espina ha lanzado un llamamiento a que se desarrolle con normalidad. Mayor respeto a todo ello, que se haga, eso sí, con el mayor sosiego y tranquilidad, respetando el derecho de cualquier persona, tanto a secundar la huelga como no hacerlo, como a los alumnos y alumnas al derecho a la educación. Ha concluido sin acuerdo la ronda de reuniones entre Educación y los sindicatos para tratar de frenar las diferentes convocatorias de huelga que comienzan mañana. A los profesores el paro no les han convencido las propuestas trasladadas por la Consejería, entre ellas que la hora que el Principado quiere recuperar en junio y septiembre se desarrolle en el aula o en el patio. Podemos decir que es la crónica de una huelga anunciada. Estamos a escasos horas de esa movilización en la enseñanza pública asturiana. Los sindicatos se muestran decepcionados tras esta primera ronda de contacto con la responsable de la Consejería. Aseguran que no conocen, que desconocen en la Consejería los motivos reales de esa huelga y llaman a la movilización de mañana martes en las diferentes concentraciones que se van a realizar, así como en algo que denominan Lidia Crucis, esos piquetes informativos que se desarrollarán desde primera hora de la mañana. Los sindicatos critican la falta de propuestas concretas y de hecho dicen que no hay tampoco un calendario para la negociación. 3 reuniones en las que no se ha desbloqueado la huelga. Los sindicatos afirman que la Consejería vive en una realidad paralela y no ha planteado medidas para las mejoras laborales, motivos que han llevado a la huelga más allá de la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre. Esa hora es el último de los problemas. El problema es que un maestro asturiano gana 700 euros menos al mes que un maestro vasco. El problema es que un maestro asturiano no se le paga la hora de tutoría. Nosotros estamos hablando de la homologación salarial, de poner fin a la burocracia, mejorar el acuerdo de plantillas, que es del año 2002, que responde a una realidad que ya no es la misma en Asturias. De que haya mejoras para los equipos directivos, también de que haya avances o mejoras en la atención a la diversidad. El equipo de la consellera tuvo tiempo de sobra para buscar soluciones. Creemos que las cosas no se fan así y bueno, pues eso, reiterar que estamos profundamente decepcionados. Solo AMPE ha valorado el encuentro como positivo. Desde Comisiones Obreras exigen mantener la jornada reducida en junio y septiembre para negociar y desde CESIF llaman a la unidad sindical. Ya es suficientemente burla como para que esto se tome en serio y quieren unirse a nosotros en una convocatoria de huelga indefinida. Extendemos nuestra invitación. Los sindicatos aseguran que si no se toman en serio sus reivindicaciones, el Gobierno del Principado y la Consejería comenzarán a pasarlo mal porque sus acciones se radicalizarán.